Hola nuevamente. Lo que vamos a ver en este video es aprender algunos criterios que nos permitan hacer gráficas de las funciones polinomiales. En general estos criterios son dos y son considerar precisamente como base fundamental para poder graficar estas funciones, pues las raíces, su multiplicidad y su coeficiente principal. El primero de estos criterios nos habla precisamente de cómo serían las gráficas de las funciones polinomiales hacia los costados de la primera raíz y de la última raíz que nosotros tenemos y que hemos calculado. El primer criterio nos habla precisamente de que si el grado de la función es par y además su coeficiente principal es positivo, entonces la gráfica de la función, conforme x se va haciendo cada vez más pequeño o hacia el menos infinito, los valores de la función van a irse también hacia el infinito. Y de la misma manera, hacia la última raíz que tenemos nosotros, es decir, conforme x se va haciendo al infinito, los valores de la función van haciéndose también hacia el infinito. Eso es lo que nos está diciendo este primer criterio, es decir, los comportamientos al infinito. Es decir, para que la gráfica de una función cobre este aspecto, pues nos debemos de fijar en estos dos aspectos que les he platicado. El caso 2 o el segundo situación que tenemos que analizar es cuando el coeficiente principal es negativo y además el grado de la función es par. ¿Qué es lo que va a suceder en esta situación? Bueno, lo que va a suceder en esta situación es que, dicho de una manera práctica, la gráfica de la función va a irse hacia el menos infinito, a la izquierda de la primera raíz que tenemos, y también se va a ir hacia el menos infinito, hacia la derecha de la última raíz que nosotros tenemos. Y de la misma manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros tenemos una función polinómica de grado impar y su coeficiente principal es positivo, entonces va a adquirir, digamos, esta forma. ¿Va a venir de dónde? Va a venir desde el menos infinito y se va a ir hacia el infinito. Y este último caso que tenemos aquí, que es el caso 4, nos está diciendo que cuando el coeficiente principal es negativo y además el grado de la función es impar, entonces la gráfica de la función tiene este aspecto, es decir, se va a ir hacia el infinito y hacia el menos infinito. Por decirlo de una manera muy práctica, en el primer caso, la gráfica de la función, entre comillas, va a tener una forma de W. En el siguiente caso va a tener, digamos, una forma de M. Y en el siguiente caso va a tener una forma de N. Y en el último caso va a tener una forma de una N invertida. Nada más aquí hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Y bueno, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y el segundo criterio que nosotros vamos a tener para poder graficar es lo que ocurre en las raíces. Aquí es un poquito más sencillo. Nos dice que si una raíz tiene multiplicidad par, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la gráfica de la función va a ser tangente al eje de las X. Y bueno, si viene por arriba o por abajo, eso va a depender de algunas combinaciones que también veremos a continuación. Y la última parte nos dice que si una raíz tiene multiplicidad impar, entonces la gráfica de la función en la raíz va a cruzar al eje de las X, ya sea que venga de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso siempre va a ocurrir. Bueno, para tener una visión un poquito más geométrica y más clara, pues vamos a ver estos criterios ya cuando nosotros tenemos nuestra función en forma factorizada. Recuerden que nosotros ya vimos cómo podemos, dada una función que está vista como en términos de suma o desarrollada, pasarla a la forma de factorización a través del cálculo de las raíces utilizando la división sintética. Eso está en un video del cual les voy a compartir también el enlace.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para graficar una función cuando ya la tenemos en forma factorizada? Bueno, como vimos hace rato, los criterios que tenemos nos sirven si nosotros conocemos precisamente el valor del coeficiente principal, el grado de la función polinomial y la multiplicidad de cada una de las raíces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, cuando ya nos está en esta forma de factorización, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente encontrar sus raíces, factores y multiplicidad y su coeficiente principal. Esto cuando está dada la función en forma de factorización es muy sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que estos paréntesis que tenemos aquí, cada uno de ellos representa a cada uno de los factores de la función polinomial. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que los factores son x más 2, x más 1 y x menos 5. ¿Y qué es lo que tenemos también? Bueno, lo que nosotros también tenemos es que a partir de los factores calculamos rápidamente las raíces. Es como igualar con 0 y despejar el valor de x. Es decir, la raíz asociada a este factor sería x igual a menos 2. La raíz asociada a este factor tendríamos que es x igual a menos 1 y la raíz asociada a este factor tenemos que x es igual con 5. Y esto es muy rápido de poderlo entender. ¿Por qué? Porque si sustituimos este valor en este factor, al hacer esta suma nos va a dar 0 y 0 por todo esto pues nos va a dar igual con 0, que es el concepto de las raíces que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la multiplicidad? Bueno, la multiplicidad es este exponente al que está elevado precisamente cada uno de los factores. Es decir, aquí tendríamos que la multiplicidad es 3. Para el siguiente factor, que es este que tenemos aquí, la multiplicidad es su potencia, que sería en este caso 2. Y finalmente, para este factor que tenemos, que es este que tenemos aquí, pues su multiplicidad es la potencia a la que esté elevada. Entonces, en este caso sería multiplicidad 4. ¿Qué es lo que tenemos también nosotros? Bueno, si nosotros sumamos las multiplicidades, en este caso nos daría 9. ¿Y qué significa ese 9? Este 9 precisamente es el grado de nuestra función polinomial. El coeficiente principal sabemos que es este que aparece aquí al inicio. Entonces tenemos que el coeficiente principal, es decir, a sub índice n, es igual con 6. Y bueno, pues el 6 es un número mayor que 0, es decir, tendríamos nosotros precisamente que el coeficiente principal es mayor que 0 y el grado es precisamente 9, lo cual es un número impar. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, otra cosa que necesitamos nosotros saber es qué tipo de multiplicidad tenemos aquí, si es par o impar. Como el 3 es un número impar, entonces ponemos aquí una i señalando que es multiplicidad impar. Aquí te ponemos precisamente que este es un número par, lo señalamos con una p, es decir, x igual a menos 1 es una raíz con multiplicidad par y x igual con 5 es una raíz cuya multiplicidad también es par. Entonces, esta información que tenemos aquí nos va a servir para poder hacer la gráfica de la función con los criterios que hemos visto previamente. Aquí ya tenemos toda nuestra información que necesitamos para poder graficar o hacer el esbozo de la gráfica de esta función polinomial que nosotros tenemos aquí. Les voy a decir en 3 pasos muy sencillos cómo le hacemos ya para utilizar esta información y poder hacer la gráfica precisamente de esta función que tenemos aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer son graficar las raíces de nuestra función polinomial, es decir, ubicarlas en nuestro plano cartesiano. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues precisamente cada una de las raíces que nosotros tenemos aquí, que son x igual a menos 2, x igual con menos 1 y x igual con 5, las graficamos en nuestro plano cartesiano. Recuerden que cada una de ellas, como al momento de sustituirlas en la función polinomial nos dan 0, precisamente estas raíces van en el eje de las x. Entonces ya las ubicamos aquí y cada una de ellas tiene este lugar. Esta sería
menos 2, esta es menos 1 y finalmente x igual con 5 es esta que tenemos nosotros en la parte de abajo. Entonces, eso sería como primer paso lo que nosotros tenemos que hacer para hacer la gráfica de una función polinomial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, fijarnos en los criterios para saber en qué momento estamos para poder hacer la gráfica de la función, es decir, decidir de dónde viene y hacia dónde se va la gráfica de nuestra función polinomial, hacia la izquierda de la primera raíz que tenemos y hacia la derecha de la última raíz que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que nuestra función polinomial tiene grado impar y además que el coeficiente principal es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a estos criterios que tenemos aquí y precisamente nos dice que cuando la gráfica de la función es impar y nuestro coeficiente principal es positivo, la gráfica de la función adquiere esta forma, es decir, una forma de n. Entonces nos vamos hacia lo que acabamos nosotros de graficar acá y entonces lo que nosotros sabremos es que viene de el menos infinito y se va hacia el infinito. ¿Y qué es lo que debe de ocurrir a continuación? Bueno, lo que debe de ocurrir a continuación como tercer paso es decidir cuál es la forma de la gráfica de la función polinomial en cada una de las raíces que nosotros tenemos aquí. Y precisamente eso es lo que vamos a revisar con lo que nosotros hicimos hace un momento. Dijimos que aquí el 3 es impar, el 2 es par y el 4 es par. Entonces, el criterio 2, que es el que nosotros tenemos aquí, nos dice que cuando una raíz es de multiplicidad par, es tangente al eje de las x, y cuando la raíz es de multiplicidad impar, la gráfica de la función atraviesa al eje de las x. Entonces, eso lo utilizamos precisamente para conocer que en esta primera raíz, que es x igual con menos 2, su multiplicidad es impar, entonces la gráfica de la función al venir de abajo va a tener que cruzar precisamente en la raíz. No sabemos cuánto sube, eso requiere otras técnicas, pero lo que sí sabemos es que debe de volver a bajar a la otra raíz, pero la otra raíz nosotros sabemos que su multiplicidad es par y sabemos que cuando la multiplicidad es par, la gráfica de la función debe de ser tangente al eje de las x, es decir, no lo debe de cruzar. Nuevamente, no sabemos cuánto vaya a subir, pero sí sabemos que tiene que bajar hacia la otra raíz. Y como la otra raíz, que es x igual con 5, también su multiplicidad es par, entonces nos dice el criterio que acabamos de ver hace un momento, que es el criterio 2, que también debe de ser tangente al eje de las x y después continuar su camino hacia el infinito. Entonces, el esbozo de la gráfica de la función sería de esta manera. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo que espero sea un poquito más sencillo ya después de haber visto nuestro primer ejemplo. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder entender cómo se hace la gráfica de estas funciones, pues es encontrar las raíces, los factores y la multiplicidad de cada una de estas raíces aunado con su coeficiente principal y el grado de la función polinomial. Ya comentamos en el ejemplo pasado que para poder hacer esto y cuando ya tenemos la función en forma de factores, ya lo único que tenemos que hacer para tomar los factores pues son tomar estos elementos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Que los factores son x más 5 medios, x más 1/3, x menos 3 medios y finalmente x menos 3, que es este último que aparece aquí, que sería x menos 3. Dijimos también que las raíces es como si igualáramos cada uno de los factores con 0 y despejáramos la x, es decir, la raíz asociada a x más 5 medios es x igual a menos 5 medios, x igual a menos 1/3 para x más 1/3. Para el factor x menos 3 medios, su raíz es x igual con 3 medios.
y finalmente para el factor x menos 3, la raíz es x igual con 3. Dijimos que necesitamos también la multiplicidad de cada uno de los factores, de cada una de las raíces. Entonces dijimos que esos son el exponente que tiene cada uno de los factores, es decir, la multiplicidad de la raíz x igual a menos 5 medios es 4. Acuérdense que cuando no aparece aquí el exponente sabemos que eso es un 1, entonces la multiplicidad para la raíz x igual a menos 1/3 es 1. Para el siguiente es el 2, que es el que nosotros tenemos aquí, es el que colocamos. Y finalmente para nuestra última raíz, que es x igual con 3, su multiplicidad es 3. Entonces ya tenemos aquí el 3. Dijimos también que cuando nosotros sumamos las multiplicidades, eso nos da precisamente n, y n es el grado del polinomio. Entonces si sumamos nosotros esto, nos da igual con 10. ¿Qué quiere decir? Que el grado de nuestra función polinomial es par. Y ya también dijimos que el coeficiente principal es el número que está acompañando aquí al frente de nuestra factorización. Entonces tenemos nosotros que el coeficiente principal, que acuérdense que se pone como a subíndice n, es igual con menos 12. Entonces menos 12 es menor que 0. Entonces tenemos nosotros una función polinomial de grado par, de tal manera que su coeficiente principal es menor que 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a nuestro primer criterio, y nuestro primer criterio nos dice que cuando nosotros tenemos nuestra función polinomial de grado par y el coeficiente principal es negativo, entonces la gráfica de la función se va hacia menos infinito, hacia la izquierda de la primera raíz que tenemos, y también se va hacia menos infinito en la última raíz que se nos presenta en nuestra situación. Eso es lo que nos estaría diciendo ese primer criterio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y que ya dijimos hace un momento, es graficar en nuestros ejes cartesianos nuestras raíces. Entonces, ¿cuáles son nuestras raíces? Menos 5 medios, que es menos 2.5, x igual a menos 1/3, que es aproximadamente menos 0.3, x igual a 3 medios, que es 1.5, que sería esta raíz que tenemos aquí, y finalmente x igual con 3, que sería esta raíz que tenemos acá. Entonces, según lo que vimos hace unos momentos, se va hacia menos infinito, o viene de menos infinito, por llamarlo de alguna manera, hacia la primera raíz que tenemos, que es esta de aquí, y también se va hacia menos infinito, hacia la última raíz que nosotros también tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar en las raíces que tenemos aquí? Bueno, pues únicamente tenemos que fijarnos en nuestra multiplicidad. Para nuestra primera raíz, su multiplicidad es par, para la segunda es impar, para la tercera raíz también es par, y para la tercera raíz que tenemos es impar. Entonces dijimos que cuando las raíces son pares, las gráficas de las funciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues van a ser tangentes. Entonces, ¿qué tenemos? Que la gráfica de nuestra función viene de aquí y aquí va a ser tangente. No sabemos cuánto baja, pero lo que sí sabemos es que vuelve a regresar a nuestra siguiente raíz, pero aquí como si es impar, entonces debe de cruzar al eje de las x. Nuevamente, no sabemos cuánto suba, pero lo que sí sabemos es que tiene que volver a bajar. Y como el grado es par, entonces, ¿qué sucede? Pues es tangente al eje de las x. Y finalmente, para nuestra última raíz, como también es de multiplicidad impar, lo que debe de ocurrir es que cruza. Y vean cómo se unen perfectamente los dos criterios para hacer el esbozo de la gráfica de nuestra función polinomial. Por el momento sería todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.